Bueno, quiero invitar ahora a nuestros primeros panelistas, don Roberto Guajardo, por favor, don Roberto Cases, si es tan amable, y nuestra moderadora Claudia Stingo. Adelante, por favor. Asiento. Los voy a presentar. Este panel quiere tratar el tema de profundizar de qué manera las actuales condiciones y perspectivas del entorno económico generan cambios y oportunidades en el ecosistema financiero, es decir, darnos una mirada de qué está ocurriendo y cuáles son las proyecciones. A mi izquierda tengo a don Roberto Guajardo. Roberto es ingeniero comercial, una maestría en administración de empresas y cuenta con más de 20 años de experiencia y especialización en riesgo de crédito y cobranza, desarrollada tanto en el regulador chileno, la CMF, como en industria bancaria y retail. Actualmente ocupa el cargo de gerente de riesgo de la banca de personas en el Banco Security. En el extremo derecho está Roberto Cases. Roberto es ingeniero comercial con mención en Economía y magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Anteriormente trabajó en el Centro de Estudios Públicos. Actualmente se desempeña como economista en la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad y es profesor del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Finalmente, nuestra moderadora, Claudia Stingo. Claudia es ingeniero comercial con mención en Finanzas y magíster en Humanidades con mención en Literatura de la Universidad Adolfo Ibáñez. Anteriormente se desempeñó en el Departamento de Estudios de Administración de Cartera del Banco Vice, en inversiones de AF Protección y Compañía de Seguros Vice, y también fue gerente de finanzas de Celcorp. Docente en la Universidad de Desarrollo y en la Universidad Adolfo Ibáñez y panelista durante 4 años del programa de análisis económico en Radio Infinita. Actualmente presta servicios como liquidadora concursal en la nómina de liquidadores de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Fundó el 2007 SIA Asesores en Inversiones, donde hoy participa y también, con mucho gusto, es miembro de nuestro consejo editorial. Los dejo con ustedes. Claudia, por favor, adelante. Muchas gracias, Hernán. Bienvenidos a todos. La idea de este panel es que sea ameno, interactivo y queremos con estos panelistas de lujo hacer una visión de futuro. Por un lado, desde una perspectiva amplia, cómo vienen las perspectivas para la economía nacional en el corto y mediano plazo, lo que queda este año y algo del próximo que nos espera, y además eso cómo va a afectar en forma más directa o qué podríamos esperar y cuáles son las estrategias para gestionar el déficit presupuestario, porque eso también, entre otras cosas, tiene efectos importantes sobre la inflación. Entiendo incluso que el presupuesto está hecho con una proyección de crecimiento que estaría por sobre los rangos que has estado hablando tú, como para que serían razonables para el próximo año. Sí, bueno, seguimos en la discusión de presupuesto para el 2024. Sí, es muy importante el tema de las proyecciones económicas, sobre todo en términos del crecimiento. Si bien las proyecciones bajaron, son un poco más negativas para este año y lo que viene el próximo, es un comportamiento normal de la economía dado el boom que hubo en el año 2021 y parte del 2022, y es un poco una reacción que tiene nuestra economía al que después de la desaceleración que hubo este año, se espera que las cosas se vayan normalizando durante 2024 y el resto del tiempo, condicional también al contexto global que podemos enfrentar. Y en ese sentido es bastante congruente con las variables macroeconómicas.
cabe recordar que el Banco Central alcanzó un máximo en su tasa de política monetaria del 11,25% y el cual ha ido reduciendo a lo largo del tiempo. Cabe esperar que estas reducciones de tasa después se desarrollen también como indicadores de la actividad económica más estable, más favorable. Se espera que para el 2024, por ejemplo, el consumo privado alcance ciertos niveles más estables de crecimiento y alcancemos justamente un crecimiento para el 2024 entre el 1,25% y el 2,25%. Es un rango bastante amplio, es bastante acotado también, pero es parte de ese proceso de normalización de la economía. Muchas gracias. Igual un crecimiento modesto, pero al menos crecimiento. Sí. Y Roberto, desde el punto de vista de la industria bancaria, dado este escenario, ¿qué sectores económicos crees tú que van a tener mejor y peor desempeño considerando las condiciones vigentes y qué está haciendo la industria bancaria al respecto? Hola, buenos días. La verdad es que hoy día estamos, tal como explicaba Roberto, estamos rozando el 0%. O sea, cuando hay economistas que difieren un poquito sobre cero, un poquito bajo cero, por ahí va a andar el crecimiento este año. Pero ese promedio esconde varias realidades. En general, si es que uno saca el sector minería, que es el sector que ha crecido más fuerte este año, en torno al 5%, todos los sectores que son demandantes de la dificultad que tienen muchos chilenos de encontrar empleo, típicamente los sectores de turismo, servicios financieros, servicios de todo tipo. Y eso tiene un correlato en el mercado de las personas, en el mercado del crédito a las personas. El retiro de la liquidez que ocurrió que ha ocurrido, que se ha venido normalizando. Chile se inundó de liquidez con los retiros, con estos IFE que salieron universales el año 2020, 2021, producto de la pandemia. Todo eso se ha ido retirando, ese estímulo de los hogares, y hoy día muchos hogares están sufriendo, experimentando esa regularización que está ocurriendo. Producto de eso ha habido un aumento importante de la morosidad en el sistema financiero. Yo creo que eso no es un misterio, estoy haciendo el relato de muchas cosas que ustedes saben. Estamos en cifras históricamente altas de morosidad en el mercado de personas. Un relato parecido es lo que ocurre con la información de moroso en el boletín comercial, que también está en un punto probablemente el más alto de los últimos 7 años. A pesar de estos perdonazos, a pesar de que se han retirado las deudas estudiantiles, a pesar de que se han retirado las deudas de salud del boletín comercial, el boletín sigue creciendo en términos eso es por el lado de lo que ha ocurrido en el mercado bancario. Entonces los bancos en una primera etapa apretaron sus políticas de crédito. Hoy día yo diría que esas se están normalizando, se han normalizado bastante, diría yo. Hay una realidad un poco distinta en el mercado hipotecario, que está influido por el precio de los créditos, las tasas que hoy día están vigentes en el mercado. Y mirando el lado de las oportunidades, yo diría que con dólar alto, sectores de turismo probablemente debieran regularizarse mucho hacia fin de año y comienzos del próximo. Mucha gente va a tomar vacaciones acá en Chile, o por lo menos eso es lo que se espera, y que el sector servicios en general debiera apuntar
a mejorar en los próximos, en un horizonte de 9 meses, 12 meses. Más lento va a ir el sector construcción, que también es un sector bien demandante en mano de obra. Ese sector se va a demorar bastante más porque en el fondo viene con una demanda atrasada respecto de el precio de las tasas que hoy día están en ese mercado. Interesante, especialmente respecto al tema del efecto que tuvieron los retiros y esta vida post-retiros que hemos vivido. Ya el próximo año ya no va a haber quedado nada de los retiros. ¿Cómo se ve entonces lo más importante para las familias, que es el tema de los salarios? ¿Cómo se ve el mercado laboral en Chile? Porque está desafiante y ¿cuáles son los desafíos que enfrentamos también en ese ámbito? Sí, bueno, el mercado laboral fue uno de los temas que me tocó trabajar en abundancia en mi anterior trabajo, y uno ve que el comportamiento del mercado laboral tiene un correlato también con el comportamiento del ciclo económico. Es decir, que si la economía está desacelerada, que es lo que se observa actualmente, el mercado laboral también muestra signos de desaceleración. Y eso se nota hoy día en las altas tasas de desocupación, que están por sobre el rango histórico. Si uno ve una perspectiva larga del mercado laboral, en los últimos 10 años, o sea, desde el 2010 hasta, pasaron alto el 2020, desde el 2010 hasta la actualidad, uno ve que el rango histórico se movió entre un 6 y 8% la tasa de desocupación. Hoy día estamos cercanos a un 8,8%. Entonces, estamos sobre ese rango, y por otro lado también hay otros indicadores como la creación de empleos, el índice de avisos laborales por internet, que también van con una trayectoria a la baja. Entonces el mercado laboral va a ser un tema que nos va a acompañar en harto tiempo más. Por ahí un estudio que hizo Tomás Rau de la Universidad Católica demuestra que para llegar a los niveles pre-pandemia vamos a estar cercanos a esos niveles en el año 2026. Entonces es bastante preocupante el tema del mercado laboral, sobre todo por lo que se dice de que los ingresos principales de un hogar son aquellos que vienen de ese mercado. Por otro lado, también un tema que me preocupó bastante cuando investigaba el mercado laboral es que uno siempre pone como los niveles pre-pandemia como lo alcanzable a raíz de este shock que enfrentamos. Pero uno no tiene que olvidar que el número ocupado, el número de empleos, venía creciendo, tenía una tendencia, y esa tendencia se cortó. Entonces, más allá que llegar a los niveles pre-pandemia, uno tendría que además considerar que deberíamos recuperar lo que se venía creciendo, lo que se venía acumulando. Y para llegar a esos niveles estamos aún más lejos. Entonces, el mercado laboral va a ser un tema que probablemente va a enfrentar este gobierno y el siguiente. Eso como a grandes rasgos. Y bueno, en ese escenario, porque entonces por lo visto vamos a estar con una tasa de desempleo más alta que, o sea, por un periodo relativamente largo, no solamente una tasa de desempleo más alta, sino que además menos gente trabajando. ¿Cómo están adaptándose las políticas de riesgo de crédito para poder seguir creciendo como industria bancaria y seguir prestando plata a pesar de todo y ajustarse a esos nuevos niveles? Roberto. Sí, yo lo que comentaba hace un rato atrás es que el ajuste en el mercado de las personas, yo diría que ocurrió. Quizás la noticia es que la morosidad dejó de crecer. Si uno mira los indicadores que tiene más a la vista, los indicadores que publica la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, la morosidad sobre 90 días en el mundo de las personas, en crédito consumo, está históricamente alta, probablemente es la cifra más alta en los últimos 15 años, el 2,7%, creo que rozó el 3%, pero hoy día está en torno a 2,7, 2,8%.
ese indicador que normalmente se mueve bajo 2, hoy día está ahí. La noticia es que dejó de crecer y probablemente eso habla un poco de la normalización que se está produciendo. Eso tiene un relato en tasas de castigo importantes de las instituciones financieras y gasto en riesgo. Si uno mira los estados de resultados de los bancos, este año los bancos todos van a ganar menos dinero. Las utilidades van a ser menores a las del año anterior y la explicación principal tiene que ver con riesgo de crédito, tanto en el mercado de las personas naturales como en el mundo de las empresas de tamaño mediano. Yo diría que el ajuste se produjo cuando uno mira las cifras de expectativas que el Banco Central consolida todos los trimestres, nos hace llegar una encuesta a todos los gerentes de crédito de la industria y nos dice cómo se han ajustado las políticas, si usted está siendo más restrictivo, más expansivo. Esa encuesta refleja que hoy día el promedio de los agentes que toman decisiones en el mercado de crédito está un poco más optimista. Yo diría que estamos alcanzando el nivel cero o neutral en términos en términos de expansiones de nuestras políticas de crédito. Cuando uno miraba esa encuesta hace un año atrás, estábamos en un punto muy abajo, probablemente estábamos casi todos apretando las políticas de crédito. Hoy día estamos en un punto neutral, mirando esto que comentaba hace un rato atrás, los sectores que podrían estar con algunas oportunidades. Creo que en algún minuto se va a producir un cambio de ciclo, tiene que producirse y estamos esperando eso. Lo que sí va a seguir muy lento, como explicaba hace un rato atrás, es el mercado de la construcción. Todas estas políticas que ha publicado últimamente Hacienda en términos de políticas de financiamiento de garantía del 10% del valor de la vivienda. Acaba de publicar un crédito con garantía del Estado para refinanciar deudas de consumo en la clase media. Creemos que esta segunda iniciativa podría tener más impacto que la primera, pero la primera está todavía muy... la principal elemento de decisión de crédito en términos de adquirir una vivienda con crédito sigue siendo fundamentalmente el precio. Y eso hoy día todavía restringe mucho ese mercado. Y bueno, y si miramos un poco lo que pasa en el extranjero, el contexto político internacional, ¿cómo nos afecta? ¿Qué se puede esperar? ¿Cómo nos van a venir los vientos de cola, digamos, que nos pueden ayudar o entorpecer? Sí, bueno, en el mundo también se ha visto una desaceleración y Chile, al ser una economía pequeña, es susceptible a esa desaceleración y a esas señales que muestra la economía en el extranjero. Hay varias cosas importantes que están pasando en el mundo que nos pueden afectar de manera directa o indirecta. Yo creo que uno de los temas más importantes es el desempeño económico de China, que se ha visto bastante desacelerado en el último tiempo. ¿Y por qué es importante? Porque China es nuestro principal socio comercial. Y lo otro es que el comportamiento y los vaivenes que puede tener la economía china y en particular a la demanda que puede enfrentar en términos del precio del demanda de cobre puede afectar directamente al precio del cobre, que es uno de los principales parámetros para varias cosas que se hacen acá en Chile. Y lo otro a lo que estamos bien expectantes es al comportamiento de la política monetaria de Estados Unidos. En su última reunión, la Fed mantuvo su tasa de interés y es un comportamiento que se puede mantener. Incluso el presidente Powell dijo que podía subir las tasas de interés nuevamente si es que la inflación en Estados Unidos se mantenía resistente. Eso nos tiene expectantes porque nosotros estamos en otra parte de nuestro ciclo de tasas. El Banco Central chileno viene bajando las tasas de interés y por lo tanto ese diferencial de tasas podría tener efecto en el precio del dólar que se han visto últimamente.
Por otro lado, otra de las cosas que están manteniendo expectante la economía chilena es el conflicto en Gaza. El principal riesgo que podemos ver ahí es que todos están expectantes a la posición que tome Irán, que es un importante productor de petróleo, que obviamente va a impactar en los precios del petróleo y por ese mecanismo puede tener efecto en la inflación chilena también. Entonces esos son el panorama externo que podemos enfrentar hoy día. Estamos bien expectantes a varias situaciones y obviamente todas estas situaciones van a impactar principalmente al desarrollo de la política monetaria en Chile, a las decisiones que vaya tomando el Banco Central. En su última reunión decidió bajar un poco menos la tasa de lo que se esperaba. No es tan loco pensar que esos movimientos se sigan en el futuro, que esperemos bajas más moderadas de los que se esperaba hace un tiempo atrás y obviamente también va a impactar en el desarrollo de principales indicadores relacionados a la actividad económica. China, Gaza, la política monetaria de Estados Unidos, o sea, todas cosas que incertidumbre al respecto de... Claro. Y entonces, Roberto, desde el punto de vista, porque hemos hablado como mucho de la industria bancaria, o sea, bastante y bien interesante respecto de lo que está haciendo la política bancaria al entregar crédito. ¿Cómo viene la demanda de crédito? O sea, ¿están aumentando las colocaciones? ¿Están disminuyendo? ¿Y cómo todas estas tensiones internas y externas están reflejándose en cuanto a al crecimiento de las colocaciones y qué se está haciendo al respecto? Sí, un punto importante es la demanda de crédito. Lo que uno está viendo es que el mercado de crédito consumo está recién empezando a mostrar algunos, si uno saca el interanual, probablemente descubra que hay un tímido crecimiento en las colocaciones consolidadas de la industria. Cuando digo tímido, hablo de en torno al 2% en el interanual, que eso hace 6 meses atrás estaba con caída en torno al 4 o 5%. Uno está viendo algún nivel de reactivación en el mercado de las personas, probablemente, tal como decía yo, este anuncio de Hacienda de hacer un fondo parecido a esto que está haciendo con los fondos de garantía estatales, opera más o menos parecido a esto que acaba de anunciar, con un 50% de... Hacienda tiene algún nivel de expectativas de que eso reactive el mercado del crédito. Lo que sigue deprimido en forma importante, y uno lo ve en el nivel de desistimiento de promesas de compraventa, y es perdón que insista tanto en el mercado hipotecario porque creo que es importante de cara a todo lo que es la actividad económica. Eso sigue muy deprimido. O sea, si uno saca el interanual de eso, sigue por debajo del 4 o 5%. Y eso hace que las constructoras tengan un nivel de preventa muy bajo, hace que los proyectos, hoy día la velocidad de venta de proyectos inmobiliarios esté muy lenta, haya muchas unidades disponibles para la venta, que es como se refieren los constructores normalmente a este mercado. Y un punto importante que siempre me gusta referirme, que es el mercado de las pymes. Las pymes también están viviendo ajustes importantes. Tienen hoy día también estuvieron algo inundadas de liquidez con estos programas COVID que se hicieron durante la pandemia. Que estos fondos hoy día tienen un nivel de apalancamiento importante, un nivel de deuda importante. Por otra parte, no han podido traspasar a costo mucho porque la demanda sigue lenta, y yo diría que también ahí eso, tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta de crédito de las instituciones, que estamos muy cautelosas de lo que ocurra con ese mercado, sigue aún lento. Eso, tratando de poner un punto positivo, yo diría que
exportadora, todos estos sectores que están más influidos por el dólar, típicamente agricultura, pesca y otros, tienen un mejor desempeño. Yo diría que por ahí están las oportunidades que ha visto la banca en el último tiempo. Y volviendo al tema económico, y hemos estado hablando de muchos aspectos que han estado afectando el mediano y corto plazo, pero yo creo que o sea, la productividad de una economía es sumamente importante para efectivamente saber si la tendencia es, cuál es la tendencia, si independiente de los vaivenes. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta hoy Chile en el tema de la productividad y cómo la podemos impulsar? ¿Cómo podría ser? Es un tema súper relevante porque yo encuentro que el principal desafío que enfrenta Chile hoy en día, más allá de si es que hoy en día estamos en una economía desacelerada o en algunos meses atrás estuvimos como en un boom económico, es el crecimiento de largo plazo. Es decir, a qué tasa nosotros vamos a crecer cuando con nuestro potencial, ¿cierto? Y esas estimaciones son bastante bajas. Las estimaciones del crecimiento de largo plazo están en torno al 2%, que para una economía como la chilena, que busca converger a los niveles de ingreso de las grandes economías, es bastante regular, ¿cierto? Entonces, el foco tiene que ir en mejorar esas tasas de crecimiento de largo plazo. Y el correlato que existe aquí es, a nivel de productividad, es que nosotros vemos que Chile tiene una tendencia decreciente en la productividad hace bastante tiempo. Este es un tema que se ha documentado bastante, a excepción de la pandemia, que tuvo como un tema estadístico en tema de su medición. La productividad sigue una tendencia a la baja. Entonces, esto se ha discutido bastante en el plano económico. Y hay dos medidas bien concretas que yo creo que todos la hemos escuchado, que es el tema relacionado con la permisología, que se entiende como el exceso o de demora en términos de los permisos para inversiones. Y el otro tema que lo ha relevado harto la Comisión Nacional de Productividad es el uso de las tecnologías y en particular el uso de Internet. Hace poco hubo un informe en que el uso de Internet para efectos productivos estaba siendo escaso y que no se contaba con las habilidades necesarias para hacer un uso efectivo de esas tecnologías. Entonces, hay dos caminos que podemos recorrer en ese sentido. Uno es que por suerte el gobierno muestra cierto compromiso, que es el tema de la permisología. Creo que varios de los sectores están de acuerdo en que es un tema que hay que solucionar o abordar de alguna manera. Y el otro tema es un poco más de capital humano. Un tema de que se necesitan desarrollar las capacidades tecnológicas para que las empresas sean productivas. En este informe que se hizo una estimación bien interesante. Es que si nosotros nos concentramos en las medianas y pequeñas empresas, un uso de Internet apropiado aumentaría cerca del 5,6% de la productividad laboral, que es una cifra bastante alta. Entonces, siento que ahí tenemos harto camino por mejorar. La tenemos difícil en cierto sentido debido a los informes que han surgido también en la crisis educacional que provocó la pandemia, que también es un tema que se necesita abordar. Pero yo creo que hay varios caminos por recorrer, como en términos de productividad. Importante, porque efectivamente la productividad afecta mucho el crecimiento de los salarios de un sector. Y desde el punto de vista micro y desde el punto de vista de este mismo tema de la productividad, la industria del riesgo y la cobranza está haciendo cambios. ¿Creen que pueden haber incrementos en productividad también en el área del riesgo de crédito y cobranza? Sí, seguro que sí.
Yo diría que los principales cambios por el lado del riesgo, de motores decisionales, yo diría que ese es como hoy día el estándar que utiliza la industria. Yo creo que la misión de un gerente de crédito, normalmente cuando uno habla con ellos, es como desaparecer probablemente programar las reglas y que la gente se autoatienda. O sea, que en el fondo esto de que el abono, que las ofertas estén disponibles, que los canales, en los distintos canales con los que operan las instituciones funcionen, ojalá en los teléfonos, que permitan en el fondo que la autoatención del punto de vista de la experiencia del cliente es fundamental. Hoy día la instantaneidad de que uno quiere pedir una pizza y quiere que en 30 minutos esté en la casa, eso uno quiere, el mismo estándar quiere llevarlo al mundo del crédito. Y yo diría que las instituciones hemos hecho en general adecuaciones. Ahora, ¿qué significa eso? Profesionales con otra formación, probablemente estos departamentos grandotes que existían de análisis de crédito en las instituciones, hoy día se han reemplazado por analistas de crédito, por ingenieros estadísticos, que en el fondo son los que programan estos motores decisionales. Y por el lado de la cobranza, que sé que también hay harta gente ligada al mundo de la cobranza, probablemente ustedes saben más que yo del tema. Hoy día estos robots o bots de cobro, sobre todo en deudas, hoy día han hecho un trabajo importante. También estos call centers grandes se han reemplazado por robots que hoy día tienen la capacidad de interactuar con los más modernos, tienen la capacidad de interactuar con las personas, de simular créditos, cuotas, valores, establecer ofertas de reprogramación. Y cuando se requiere algo más específico, recién se toma por un cobrador asistido. Entonces, yo diría que ahí también hay un avance importante. Yo creo que eso genera oportunidades, tanto para las instituciones como para las personas. O sea, en este sentido no creo que yo digo que ojalá que desaparezcamos en algún minuto los gerentes de crédito, pero eso vamos a ser reemplazados por alguien que finalmente es capaz de analizar estos datos, programarlos y actuar de acuerdo optimizando las relaciones de rentabilidad con los clientes. Yo diría que en el mundo del crédito, por lo menos acá en Chile, se ha avanzado harto. Cuando uno ve lo que está disponible a nivel de industria, y ahí uno mira a otros mercados más desarrollados, en general ellos van algunos años antes que nosotros, pero yo diría que vamos dando la pelea ahí para tratar de estar lo más cerca de ellos posible, porque siempre creemos las instituciones que ahí hay rentabilidad de por medio, hay incentivos correctos para tomar esas oportunidades. Muchas gracias. Y bueno, y volviendo a la parte económica propiamente tal, inflación. ¿Qué podemos esperar de la inflación? ¿Se modera o no se modera? Bueno, la inflación ha sido el tema en los últimos año y medio, 2 años, entonces seguimos con ese tema bien expectante. De hecho, nos desayunamos el último dato de inflación del mes de octubre. Por suerte fue bastante, o sea, no bastante, marginalmente menor a lo esperado. Se esperaba que la inflación del mes de octubre fuera 0,5. Algunas noticias de ayer daban un 0,7. Resultó ser un 0,4. Y eso posiciona que la inflación sigue una trayectoria a la baja en 12 meses. Eso es consistente
con las proyecciones que hizo el Banco Central de Chile en su último informe de política monetaria, que proyectaba que a diciembre la inflación en 12 meses iba a llegar a un 4,3%. Ahora hay que tener en consideración que nosotros enfrentamos varias medidas de inflación. Está la inflación que ya les mencioné, pero también está la inflación subyacente, que es sacar el componente volátil del índice de precio, básicamente. Y cuando nosotros extraemos el componente volátil, tenemos que la caída es más moderada. Y esa caída más moderada nos lleva a pensar que el Banco Central todavía enfrenta el desafío de bajar el componente no volátil, el componente que es más resistente a los movimientos, por ejemplo, de política monetaria. Aún así, las expectativas de inflación a 2 años, que es el horizonte temporal por el cual hace política monetaria el Banco Central, se mantienen ancladas. ¿Qué quiere decir esto? Que el Banco Central tiene una meta inflacionaria que es del 3% con un rango entre el 2 y el 4%, y ese rango es consistente con las expectativas que espera el mercado. Eso no siempre fue así en el último tiempo. Después de varios años se desanclaron las expectativas de inflación y hoy día ya tenemos de nuevo, de hace hartos meses, la noticia de que se volvieron a anclar. Eso quiere decir que el mercado está confiando en la meta inflacionaria del Banco Central, lo cual es una buena noticia. Obviamente, al igual que les comentaba con lo que ocurría en el sector externo, la inflación no es ajena a lo que ocurra en los mercados internacionales. Y los posibles riesgos que enfrentamos es, vamos a estar bien expectantes a lo que pase en términos de manejo de política monetaria de Estados Unidos, vamos a estar bien expectantes a los efectos que podría tener el conflicto en Gaza con el precio del petróleo, y también qué es lo que ocurre con China, que es uno de nuestros importantes socios comerciales. A grandes rasgos yo diría que en línea con las expectativas que enfrenta el Banco Central, alcancemos una variación en 12 meses del 3% en mediados del 2024 y ahí enfrentemos un proceso de normalización de política monetaria que es mucho mayor. Y dentro de la política, o sea, igual el tema fiscal, o sea, ¿cuál es la posición fiscal del país y cuáles son las estrategias para gestionar el déficit presupuestario? Porque eso también, entre otras cosas, tiene efectos importantes sobre la inflación. Entiendo incluso que el presupuesto está hecho con una proyección de crecimiento que estaría por sobre los rangos que has estado hablando tú, como para que serían razonables para el próximo año. Sí, bueno, seguimos en la discusión de presupuesto para el 2024. Uno de los temas que ha salido es los parámetros que se están utilizando para hacer esas proyecciones. Más allá de discutir esos parámetros, me gustaría ver el tema de cómo se ha desarrollado el presupuesto de este año. Y si uno ve la evolución de los informes de finanzas públicas que publica DIPRES, ve que a principios de año se esperaba que los ingresos cayeran o se mantuvieran en relación al 2022 y el gasto aumentara, pero marginalmente. Con el transcurso del tiempo se ha dado que los ingresos han caído más de lo esperado y el gasto también ha aumentado más de lo esperado. En otras palabras, se está esperando un déficit para 2023 que es mayor que lo que se esperaba al cierre del año pasado. Eso, más allá de las razones por las cuales pueden estar estas variaciones, nos hace pensar en que la sostenibilidad fiscal tiene que ser un compromiso. Y tiene que ser un compromiso de largo plazo. Con ello, cabe recalcar que el presupuesto del 2024 contempla aumentos de ingresos y aumentos de gastos. Entonces, en temas fiscales, lo importante, sin duda alguna, es la sostenibilidad fiscal. El compromiso del gobierno tiene que ir en ese camino, sobre todo considerando el nivel de deuda que enfrenta Chile en estos momentos, que ya alcanzó máximo
histórico. Y Roberto, desde un punto de vista ya más técnico de la industria, hay como en discusión, hay modificaciones a las cláusulas de aceleración, que actualmente son las que permiten adelantar el vencimiento del total de la deuda, que está siendo tratado en un nuevo proyecto de ley. ¿Esto qué crees tú? ¿Es para evitar abuso? ¿Es producto de diagnósticos errados o es un tema que estaría en consonancia con los nuevos tiempos en el entramado socioeconómico? Yo, a ver, por lo que entiendo, es un proyecto de ley que está en primer trámite legislativo. O sea, entiendo que eso tiene algunos pasos adicionales que dar. Hoy día es un proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados, en primer trámite, como digo. Probablemente eso obedece a abusos que se hicieron en algunas instituciones que están fuera del perímetro regulatorio. Con esto quiero decir que instituciones que están fuera del ámbito de normalmente la CMF, el CERNAC. Todos vimos estas financieras que operaban con garantía hipotecaria y que sacaban a remate tan pronto quedaban las operaciones con morosidad de unos pocos días. Eso seguro que estas cláusulas de aceleración de los créditos permitían eso, pero también estoy convencido de que esta es una mala solución para instituciones que hacen bien el trabajo. El negocio de las instituciones financieras no es andar liquidando crédito, eso lo tenemos muy claro todos cuando trabajamos en las instituciones. El negocio es prestar dinero, elegir los clientes correctos y obviamente pagarnos de los créditos. Y en ningún caso andar rematando propiedades, liquidando deudores. Entonces, creo que esto que insisto obedece más bien a una respuesta a prácticas que ocurrieron en instituciones fuera del perímetro regulatorio. Hoy día generan, de persistir la ley, yo la verdad es que lo considero poco probable, porque es una mala solución, insisto. Generaría un montón porque entre otras cosas las cláusulas de aceleración son las que permiten la cobranza judicial de los créditos, el establecer un monto de la deuda, cobro, el que el tribunal declare el tema del monto del pagaré, etcétera. Y por lo tanto el dividir estas operaciones, si es que no existe esta cláusula, genera un montón de problemas asociados a la liquidación de las deudas y toda la cobranza judicial. Que son cosas que hay que revisar conforme y que seguro que se van a tener que ver cuando esto se avance por parte del legislativo. Yo la verdad es que en resumen considero que es una mala solución, obedece seguro que a una condición de abuso inicial de algunas instituciones que están probablemente fuera del ámbito regulatorio, y le veo pocas probabilidades, como varias de las leyes medias creativas que de pronto aparecen en el Parlamento. No le veo mucha probabilidad de avanzar al tema, y ojalá que no sea así tampoco. Bueno, me están haciendo señas de que se nos está acabando el tiempo, así que primero que nada agradecer la exposición hasta ahora, y muchas gracias por los valiosos conocimientos que han estado compartiendo, y por supuesto abrir las preguntas al público. Si existe alguna pregunta que quisieran hacer a cualquiera de los panelistas o al panel en general. Gracias. Primero que nada, gracias por la exposición a ambos panelistas. Roberto, en particular quería consultarte,
cuando mencionaste por la evolución de la morosidad. Y tú decías que estimabas o veías que habíamos llegado a un pic de morosidad. Sin embargo, cuando uno mira los mismos indicadores de la Comisión del Mercado Financiero, si bien efectivamente la morosidad como que llega a una meseta, mucho más alta que lo que teníamos anteriormente, obviamente, la cartera renegociada también ha subido bastante. Y en alguna medida eso implicaría que con algún desfase la morosidad podría seguir subiendo el próximo semestre. Y en definitiva, seguir presionando tanto los indicadores financieros de los bancos como poniendo presión a los equipos de cobranza, en definitiva. No sé qué ves respecto a eso. Gracias, Juan Carlos. Yo creo que compartimos harto el análisis. La primera solución que establecimos varias de las instituciones es los aumentos en las carteras renegociadas. Creo que una buena descripción es que estamos en una meseta más alta de lo que había sido el promedio. Si uno saca una historia larga de 10 o 15 años, este indicador había estado en torno al 1,8, un 2, hoy día está en torno al 2,8. Sí, yo decía hace un rato atrás que había dejado de crecer, pero el relato es que no baja, y como estas carteras castigan rápido, quiere decir que se está produciendo igual al estar en una meseta significa que está entrando mucha cartera a cartera vencida, o sea, está entrando mucha, pero se está castigando mucha también. Y eso refleja los indicadores de gasto alto que estamos teniendo las instituciones en la industria. Y de atrás vienen las carteras renegociadas. Eso yo lo veo como que indica que vamos a mantenernos un rato largo, por lo menos un año o algo parecido, en estos indicadores de gasto. Hoy día lo que uno debe preguntarse, la prima de riesgo, cada institución funciona con primas de riesgo distintas, estamos todos en mercados distintos, algunos más bajos ingresos, otras más altos ingresos. Lo que yo creo que hoy día muchas instituciones se están cuestionando si es que los ingresos que están obteniendo pagan el riesgo de crédito al cual enfrentamos en el mercado específico en el que estamos. Y yo te diría que muchas instituciones están tratando de equilibrar eso, sobre todo las carteras más retail. Las carteras retail hoy día están con primas de riesgo que es fácil estimarlas por los indicadores que tienen. Están en torno a 12, 15% de gasto anual de la cartera, o sea, eso significa que si mantienen colocaciones por 100 en su balance, tienen gastos del 15%, de pronto con tasas de interés que hoy día están en torno a 20 o a 25 anual, probablemente no paguen esta ecuación de riesgo. Entonces, las instituciones yo creo que están buscando todas en su mercado específico esta ecuación de riesgo y de rentabilidad. Y las carteras de retail son las más desafiadas en este minuto. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, damos las gracias entonces a Roberto. Un aplauso, por favor, para Roberto Cáceres, Roberto Guajardo y Claudia Stingo.